Hola Simón. Eh, bueno Simón, para ti como músico, como intérprete, como estudiante de música, ¿qué es la salsa? La salsa para mí es una compilación de ritmos eh, afrocubanos, afrocaribeños, que lo que hicieron fue transformar eh, un solo ritmo en un género completo a través de muchos ritmos. Entonces se convirtió en un género que su base y su estructura precisamente está en la diversidad de sus ritmos y en la diversidad de sus orígenes también. Simón, en las escuelas de baile, en nuestras clases, siempre hemos hablado de la salsa desde la perspectiva del bailarín y del docente de baile. Me gustaría conocer desde la perspectiva de tuya como músico y como intérprete, si en realidad todos esos estilos de los que hablamos a la hora de enseñar o tratar de entender la salsa, si realmente existen, y cuál sería la razón entonces de esas variantes de la salsa como tal. Ok, sí, mira, es muy sencillo. Todos los patrones dentro de la salsa y todos los ritmos están basados por un patrón que es la clave. La clave, pues tradicionalmente está en dos vertientes, la clave de son y la clave de rumba. Pues si quieren les puedo mostrar un poco de esto. La clave de son y la clave de rumba, ambas se pueden partir en 2-3 o 3-2, que es la acentuación que suena primero. Entonces, la 2-3 de son, por ejemplo, es de las más conocidas, que es esta. La 3-2 es lo mismo, pero ya no se inicia desde la división del golpe, no desde los dos golpes, sino desde los tres golpes principales. Entonces queda así. Y ya las claves de rumba lo que tiene es que tiene una acentuación con un silencio de más y quedan con un poquito más, por decirlo de alguna forma, de sabor. Y queda, pues también va a ser una cáscara como para que se sienta más el tiempo. La clave de 2 en rumba queda así. Y la 3-2 en rumba queda de la siguiente forma. Entonces hace que es como un silencio de más que le da como ese sabor precisamente a eso. Y a partir de esas dos claves, la clave de rumba y la de son, se generan todos los ritmos, pues sí, es donde se basa realmente la percusión, que es la base de los ritmos de salsa. Y a partir de eso se rigen ya diferentes patrones. Por ejemplo, el guabanco normalmente está basado en la clave de rumba y va así. El son y la marcha tradicional del son va regida por, por la clave de 2-3 o 3-2, pero de son, y va de la siguiente forma. Ta, 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 y sí, pues realmente todos estos ritmos en lo que se basan es desde la clave. La clave es la base de todos estos ritmos y es donde se unen, por más diferentes acentuaciones que tengan, pues si la variante entre todos los ritmos, sí, las acentuaciones cambian mucho y mucho más en la evolución actualmente con la timba y todo esto que fusiona muchos más géneros como rock, funk, jazz dentro de la misma salsa, dentro de la misma estructura. Las acentuaciones obviamente cambian mucho en la percusión, sin embargo todo está regido por la clave, entonces la clave es la que unifica precisamente todos esos ritmos y es lo que hace como que la salsa sea tan mmm, diferente entre cada ritmo, pero se mantenga la unión del género. Con el apoyo de nuestro amigo Simón Henao,
queremos hacer una demostración. Él va a interpretar, nos va a mostrar 3 golpes distintos, 3 ritmos diferentes que incluimos dentro de la salsa musicalmente hablando. Nuestra bailarina Lina Zuluaga va a interpretar esa música o esos golpes percutivos sin salirse del esquema 1, 2, 3, 5, 6, 7, que es al que acudimos tradicionalmente los profesores de baile popular en nuestras escuelas. 1, 2, 3. Simón, ¿cuál es tu percepción de la relación de la salsa con Medellín y la evolución que ha tenido este género? Ok, yo creo que la relación o la llegada de la salsa en Medellín se debe precisamente a la evolución del mismo género. Cuando se da el paso después de las orquestas y los formatos tradicionales, de las orquestas de charanga y todos estos cubanos y puertorriqueños que empiezan a llegar a Nueva York y empieza a generarse como ese fervor por este género, y las disqueras de los músicos grandes del rock, del pop y todo eso empiezan a evolucionar, por decirlo de alguna forma, y ven en la salsa una oportunidad, primero de negocio y segundo de poder dar a conocer al mundo este nuevo género que, precisamente como lo hablamos ahorita, es una mezcla de muchos ritmos dentro de un solo género, y eso es lo que hace que también sea tan rica dentro de eso. Y ya a partir de esta llegada de la fama de la salsa, cuando empiezan a firmar La Fania y todo esto, empiezan a llegar todos estos discos y todos estos ritmos también acá a Colombia, específicamente pues a Medellín, y se empieza a dar el paso también de mezclar los ritmos de acá tradicionales, la cumbia, el porro, con estos géneros, y empiezan a fusionarse a través de muchos géneros, de muchas orquestas, la Orquesta Guayacán, Álvaro Velázquez y muchos otros maestros que lo que hicieron fue tomar todos estos ritmos y adaptarlos al folclore antioqueño y al folclore colombiano, y se crean muchos grupos que realmente marcan como la historia de la salsa también acá en Colombia, y se empieza a evolucionar mucho también desde la parte del músico. Ya el músico empieza a entender ese lenguaje del cubano, del puertorriqueño, y empieza a adaptar eso también a lo que le sirve, al tambor alegre, que es más folclórico aquí en Colombia, y es mucho, pues es mucho lo que se cambia. Pues realmente hay una gran diferencia entre la salsa que se toca aquí a la que se toca en Cuba, a la que se toca en Puerto Rico. Cada una tiene como formas de hacerse muy distintas, sin embargo no se sale tampoco de lo que hablamos ahorita, de la clave, de los géneros como más importantes, y sí, yo creo que por ahí va relacionada la evolución. Simón, ¿cómo ves vos esa relación concreta de la salsa con el reggaetón, hablando de Medellín, y de la salsa con los ritmos del Pacífico, hablando de Cali? Ok, sí. En Cali sucede algo en especial, y es la salsa choque. Eso ya es algo mucho más moderno, mucho más contemporáneo, que también se ve cuando las orquestas tradicionales de salsa empiezan a perder como ese furor que tenían y toda esa fama que tenían, ya dejan de, pues desaparecen, por decirlo así, una forma del mapa, porque el reggaetón empieza a arrasar con todo, y la música electrónica. Entonces lo que hacen ellos es precisamente evolucionar y transformar estas orquestas tradicionales con sintetizadores, con ritmos distintos, y a fusionar precisamente esa percusión tradicional con ritmos del Pacífico, con el mismo reggaetón, con sintetizadores y con formas pues con los formatos de orquesta ya mucho más reducidos. Ya no son las grandes big band de antes, sino que ya empieza precisamente la misma industria tiene que evolucionar para poder sobrevivir en el medio.
y creo que ahí va más bien. O sea que este es un ejemplo, la salsa choque, de cómo algo contemporáneo resurge a partir de la mezcla con lo tradicional, Totalmente. con el folclore del Pacífico. Y en Medellín, pues que se dice que es la capital del mundial del reggaetón, pues viene otro fenómeno que es el de la salsatón, ¿cierto? Así es. Sí, no, pues sí, todos estos fenómenos, como tú los llamas, que empiezan a surgir a partir de la evolución, precisamente es porque necesitan sobrevivir, porque ya lo tradicional y lo clásico, por decirlo de alguna forma, se queman. O sea, ya la gente deja de gustarle tanto escuchar las mismas orquestas de siempre, el mismo formato de siempre, y tienen que empezar a sobrevivir y como a resurgir nuevos artistas que propongan cosas diferentes. Y también se ve, por ejemplo, en Cuba con la timba, que empieza a fusionar con ritmos de funk, de rock, jazz, pero pues ya no el jazz tradicional del swing, y el bebop, sino ya como más smooth jazz y otras cosas que se abren como a otros campos como de acción. Simón, ¿se podría? Podemos considerar que la salsa choque y la salsatón son evolución de la salsa. ¿Y cómo se puede hacer una lectura de este proceso en nuestra ciudad? Sí, yo considero que realmente todas estas fusiones son bienvenidas porque pues, la industria de la salsa, después de su apogeo pues, en los años 60, 70, 80 y 90, pues, que fue como cuando más empezó a conocer, sobre todo a finales de los 60 fue cuando más estalló, necesitaba reinventarse con la llegada de lo electrónico, del reggaetón y otras cosas que precisamente tienen que abrirse las puertas para la fusión en la ciudad. Y así mismo como cuando llegó la salsa acá a Medellín y se tuvo que adaptar a los géneros que gustaban en su momento, actualmente se tiene que hacer esto mismo y precisamente eso es lo que hace la salsa choque en Cali principalmente, y dentro de Medellín con la salsatón se hace algo muy similar y es fusionar precisamente todos estos recursos que nos permiten las tecnologías actuales, las formas de producir, las disqueras y todo esto que ha cambiado mucho a lo largo de los años y que permite precisamente fusionar lo tradicional con lo contemporáneo. La salsa choque entonces es una evolución de la salsa más en el contexto de Cali y de qué otro ritmo se nutre la salsa choque para llegar a esa propuesta. Ok, sí, la salsa choque principalmente se nutre de un ritmo que se llama pilón, que pues precisamente tiene ese sabor que es muy amarrado Al Pacífico. al Pacífico y recurre a muchos acentos también de estos ritmos tradicionales folclóricos pues, del valle y también de incluso antioqueños. Pues hay muchas cosas también de la cumbia, del porro y pues realmente el reggaetón y todo eso son pues, del papá de todos, que es África. Pues. Sí. África pues siempre es el papá de los ritmos y cualquier ritmo que venga tiene raíz africana, literalmente. Entonces pues realmente por más evolución que haya, siempre se va a encontrar todo en un mismo punto, sea en la clave, en algún patrón en especial, pero sí, yo siento que pues, principalmente todos estos ritmos que se fusionan vienen de la necesidad de la industria de la salsa por sobrevivir en el medio. Se llama a Medellín la capital mundial del reggaetón, se ha llamado. Entonces la salsatón sería como una respuesta digamos, de otras generaciones que nos gustó en un principio la salsa, pero que estamos dándole apertura a los ritmos modernos o contemporáneos urbanos. Totalmente, pues sí, es necesario. Incluso en Cuba, que son tan tradicionales y pues son los papás de precisamente... Gente de zona. Exacto, con gente de zona, con Habana de Primera, con los Bambán, lo que han hecho precisamente es pues revolucionar estos ritmos. Alain Pérez, y utilizan la timba fusionando géneros como rock, funk, jazz, no tanto ya desde el bebop y desde el swing, sino desde el smooth, desde la experimentación con otros géneros, desde otro tipo de orquestaciones, y es necesario también aquí que pues, este proceso de cambio. Simón, con todo esto que nos has contado, podemos considerar que lo popular y lo tradicional se han venido complementando con estas fusiones durante los últimos años. En ese orden de ideas, podríamos concluir que todo lo popular y lo tradicional comparten una realidad, y es el constante cambio. ¿Cuál es tu percepción
sobre esta afirmación? Pues yo realmente estoy de acuerdo, porque siento que es totalmente necesario el cambio en este tipo de géneros. Obviamente respetar lo que han dejado el legado pues, de lo tradicional y no salirse demasiado de ese esquema, porque si no ya no vendría siendo una fusión, sino pues una creación de un nuevo género. Entonces es respetar lo más importante, que es principalmente es la base de la percusión, el bajo y algunas otras cosas, y evolucionar en cuanto a los sonidos, en cuanto al ambiente que se quiere generar musicalmente, en cuanto a la orquestación, en cuanto a los recursos rítmicos que se pueden usar. Y yo siento que es totalmente necesario, o sea, porque precisamente estos ritmos también se crean a partir de la tradición oral y cómo van evolucionando a partir de eso. Y cada ritmo va adquiriendo un nombre distinto, incluso por un acento que caiga donde no es normalmente. En el cha-cha-cha, por ejemplo, la marcha del cha-cha-cha y el son muy similares en cuanto a la conga, pero pues, realmente es prácticamente el mismo patrón. Si quieren, hago una pequeña demostración. Y son ritmos muy distintos, pero que el patrón, por ejemplo, la conga es muy similar. Entonces uno en el son va... Perdón. Cha-cha-cha, lo único que cambia es un acento que uno agrega aquí, entonces hace así. Y son esquemas muy similares que aún así diferencian los ritmos. Y precisamente eso es lo bonito de la salsa y lo bonito de fusionar tantos ritmos dentro de un solo género. Y es que pues, permiten y están abiertos al cambio y necesitan el cambio, porque si no es imposible sobrevivir en una industria más como la de la música, y más actualmente que la sociedad es tan consumista y quiere todo el tiempo como escuchar cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Entonces es totalmente necesario el cambio, porque sin el cambio pues no sé, se pierde también el sentido como de lo popular. Finalmente el pueblo siempre está viendo cómo evolucionar ante eso. Simón, esos cambios obedecen obviamente también a que hay nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces el sentir y el expresar de cada generación también va encontrando caminos distintos a través de esas fusiones y nuevas propuestas. Totalmente, porque pues, yo siento que los jóvenes pues, tienen una percepción muy distinta como de la música que ya está hecha. ¿Cierto? Porque pues uno escucha a los abuelos, a los tíos, a los papás escuchando salsa, tangos, porros, todo esto, y uno los aprende de una forma, y ya después cuando te los enseñan desde lo básico, desde lo musical, uno como que también quiere como que proponer desde lo que uno sabe, desde lo que uno ha aprendido, y desde la percepción de uno algo distinto.